Mira, qué lindo, qué bello es poder escuchar cómo nuestro equipo de alabanza y sigue ministrándonos, sigue adorando al Señor y sin duda todos nosotros vamos sumándonos a aquello. No podemos dejar de adorar y cantar a nuestro Dios. También qué rico escuchar a Chapu, Pastor ahí, Gabriel con Gaby, que están bien, están mejor y cómo el Señor ha estado sosteniéndole en este tiempo. Así que un cariño a la distancia, les amamos mucho y seguiremos orando por ustedes, por supuesto. Están en nuestro corazón. Nosotros vamos a seguir las temáticas que estamos tratando este último mes, diría yo. Estamos hablando de la fe, porque sabemos que la fe es el antídoto contra la incertidumbre. Estamos en tiempos sin mucho rumbo, sin muchas definiciones, y por supuesto eso acarrea otro tipo de inquietudes. Por lo tanto, creemos que la fe en nuestro Dios nos va a sostener, nos va a dar claridad, nos va a poder indicar cómo seguir adelante. La semana pasada tuvimos un fin de semana precioso con las mamitas, celebramos a ellas. Fue precioso lo que vivimos, escuchar también esos testimonios de cómo Dios va tocando corazones, también es lindo saberlo. Y bueno, antes de esa semana del Día de la Madre, nosotros estuvimos tratando el libro de Hebreos, capítulo 11. Vimos el título una fe puesta a prueba, y vimos un poquito de la vida de Abraham, cómo Dios se detiene en este capítulo de Hebreos, que es el gran capítulo de la fe en la Biblia, donde él resume la vida de muchas personas que estuvieron haciendo las grandes hazañas dentro de sus vidas, pero gracias a la fe que tuvieron en el Señor. En ese capítulo precioso, Dios se detiene y trabaja varios versículos con la vida de Abraham, y logramos rescatar de la vida de él un par de principios que nos ayudan a nosotros. Uno de esos era, recuerden, si Dios te llama, ¿qué hay que hacer? Obedecer, porque así como a Abraham se le llamó, siendo llamado, obedeció para salir. Nosotros también, siendo llamados al servicio, a la santidad, a colaborar, a amarnos unos a otros, a evangelizar, a hablar de Cristo a otros, hemos sido llamados a eso. Nosotros tenemos que obedecer también. Vimos como segundo punto ese domingo que trabajamos, que si Dios promete algo, prepárate para recibirlo. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, dice la Escritura. Y aunque sea ilógico, aunque no tenga sentido esto que se está hablando, bueno, Dios ha prometido paz a nuestra vida. Dios ha prometido darnos una familia espiritual. Dios ha prometido ser nuestro Padre que nos va a sostener, sustentar, nos va a dar abrigo, y todas esas cosas están prometidas, y uno tiene que confiar en el Señor. Tiene que hacer su parte, por supuesto. Siempre nosotros hemos entendido que debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos hacer todo lo posible de parte nuestra para que Dios haga lo imposible. Así que si Dios promete algo, prepárate para recibirlo. Y lo tercero que aprendimos de la vida de Abraham es que cuando sientas que tu fe está siendo probada, sigue confiando en Dios. Sigamos confiando en Dios. Abraham, esos 3 días camino a ese monte en Moriah, donde tenía que sacrificar a su hijo, él repitió, yo creo, una y otra vez: iremos, adoraremos y volveremos. Eso me anima, porque yo sé que esta pandemia va a terminar, yo sé que las pruebas y las tribulaciones terminan, yo sé que los momentos de dificultad tienen un inicio y tienen un término. Y en algún momento podremos decir, nosotros adoramos y nosotros volvemos a estar nuevamente juntos, volvemos a encontrarnos, volvemos a adorar nuevamente congregados. Así que fue bueno lo que vimos en esa oportunidad. Hoy creo que el tema es precioso, es espectacular. Yo estudié bastante y me encanta la vida de Moisés. Y es increíble cómo el libro de Hebreos, capítulo 11, nos va dando una pauta de muchas personas, un versículo tras otro, y se detuvo con Abraham, y luego vemos que se detiene con Moisés. Y con Moisés empieza a describir varias cosas,
Y yo puse a este tema una fe puesta en acción, una fe libre de temores. Y creo que es así. La vida de Moisés nos muestra cómo él se puso en acción por la fe que tenía en Dios y cómo eso le quitó los temores. Y cuán importante es vivir sin temores, cuando los temores uno los ve por todos lados. Déjame darte un poquito de contexto de la vida de Moisés. Por lo menos 400 años habían pasado desde que Dios le dio una promesa a Abraham de tener una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Por lo tanto, esos 400 años pasaron desde construir una familia a una nación. Y se forma la nación de Israel, estando en Egipto, y como iba creciendo, se iba multiplicando, esta promesa iba dando frutos. Los egipcios temen la multiplicación de este pueblo, Israel, y los esclavizan. Y los convierten esclavos, generando duras tareas y labores contra ellos, para que no sigan creciendo y prosperando. Pero mientras más endurecían la mano contra ellos, aún más crecían. Dice la Escritura en Éxodo 1:13, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo y en toda labor de campo, y en todo su servicio, los cuales obligaron con rigor. Nosotros estamos viendo hoy día en este escenario donde va a entrar en escena Moisés, vemos un pueblo esclavizado, un pueblo fatigado, un pueblo amargado. Incluso las medidas de Egipto contra Israel fueron tan duras que ejercieron un control de natalidad y empezaron a matar bebés. Y en ese contexto se escucha el clamor y el gemido de este pueblo en oídos de Dios. Así que, yéndonos a Hebreos capítulo 11, ahí les voy a pedir que estén el día de hoy, yo seguí la pauta que Dios me dio y Él inicia con esta frase: por la fe Moisés. Y en la historia que se describe aquí en Hebreos, resumidamente de la vida de Moisés, él va haciendo unas pautas. Por la fe algo ocurre. Por la fe otra cosa. Por la fe. Y sabes que yo lo desglosé. Y esa va a ser la pauta que tenemos el día de hoy para rescatar estos principios que le ayudaron en la vida de Moisés. Estos principios de fe que él ejerció, que fueron valiosos para su vida y lograron gran éxito. Yo creo que hoy día también podemos rescatar algo para nosotros. Así que el primero, por la fe, esto es en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Una familia de fe libre del temor. Eso es lo primero que rescatamos en la vida de Moisés. Una familia de fe. Y está libre del temor. Fíjate, Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí estamos viendo que hay primeramente una familia que confía en Dios. La fe de los padres de Moisés los lleva a no temer y a confiar en una salvación, pero imposible. Imposible. ¿Recuerdan la película La vida es bella? Qué buena película. La vida es bella. Dura también, porque muestra el holocausto del pueblo judío ante manos nazis. Y lo que destaca esta película es cómo un padre está dispuesto, pero a todo, con tal de cuidar a su hijo. Yo veo acá un padre que se hace pasar por traductor alemán para que su hijo escuche una historia más apacible, no sufra, no entienda todo lo que está pasando, lo protege, lo libra. El padre muestra una sonrisa siempre, siempre, incluso poniendo en riesgo su vida. Él no tuvo límites en cuanto a su creatividad. Esa es la fe. Este padre de La vida es bella
Yo les pregunto, ¿acaso fue vencido por el temor en aquella situación? El miedo, el pánico, el susto que todos tenían, ¿venció su propia actitud, su propia fe, su propio positivismo que tenía? ¿Sabe que los padres de Moisés, frente a un escenario tan adverso como la matanza de bebés israelitas para controlar la natalidad, incluso su hermana, yo creo que fue María con quien se encontró después, pero su propia hermana, tienen una fe increíble, una fe activa en Dios. Y eso los libró del temor. El temor fue vencido por la fe de ellos. Y se repite en la historia de Moisés en por lo menos 2 ocasiones que no tienen temor gracias a la fe que ellos ejercieron. En Hebreos 11:23 se nos termina diciendo que no temieron el decreto del rey, que estaban obligados a declarar que tuvieron un hijo, ellos lo ocultaron por 3 meses y luego calafatean un cesto y lo ponen en el río, confiando en que Dios lo iba a salvar. Así lo declara la Escritura. Entonces yo, analizando eso, decía, bueno, entonces, ¿de dónde sacó Moisés la fe que tuvo? ¿De dónde él sacó la pasión que tuvo por su pueblo? ¿De dónde sale esa mansedumbre, esa paciencia de Moisés? De sus padres, de su familia, de cómo el entorno en el cual nosotros criamos a nuestros hijos es clave, queridos. Yo cada vez me convenzo más de la importancia que tenemos nosotros los padres de entregar herramientas, entregarles una vida de fe, mostrarles a ellos cómo se vive la vida en Cristo. Es importante nuestra labor y por supuesto nosotros podemos llegar a ser un canal de bendición no solo a nuestros hijos, sino a nuestros parientes. Nosotros podemos dar consuelo, dar esperanza por la fe. Por la fe podemos no temer. Qué bien, ¿no? En Proverbios 3:24 al 26, fíjate lo que dice el Señor. En una versión Dios habla hoy. Cuando descanses, esta es una promesa de Dios. Aquí estamos aferrándonos a las promesas de Dios. Cuando descanses, no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. No temerás los peligros repentinos, ni a la ruina que vendrá sobre los malvados, porque el Señor te infundirá confianza y evitará que caigas en alguna trampa. ¿Sabes qué? Poner nuestra fe en Cristo nos libra del temor y trae salvaciones impensadas a nuestras vidas. No hablo solo de nuestra vida física, porque Dios puede hacer mucho en nuestra vida física. Él está al control. Él tiene el poder sobre las enfermedades. Él tiene el poder. Pero hablo también de salvaciones impensadas en las vidas espirituales de muchos. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo esta persona va a creer? Y sabes que nos sorprende el Señor cómo toca sus corazones. Así que aprendemos lo primero, que Moisés, por la fe, podemos encontrar una familia de fe, libre de temor. Eso es lo primero. Ahora, fíjense lo que sigue. Por la fe se puede renunciar a todo por amor a Cristo. Qué bello, qué desafío es ese. Es una actitud. Por la fe se puede renunciar a todo por amor a Cristo. Hebreos 11:24 al 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué tremendo, escúchame. La fe de un joven hace que renuncie a todo lo que tiene por el Señor, por el Señor. ¿Sabes cómo era el estilo de vida de los egipcios en ese tiempo? En el Egipto antiguo, la familia de Faraón tenía hijos que le daban todas las regalías que quisieran. Eran mimados. Los hijos de la familia real de Faraón los preparaban para liderar, le hacían aprender a leer, estudiar, escribir. Ellos vivían lujosamente,
vivían con lo que quisieran, cargaban con impuestos altísimos para ello tener este tipo de seguridad. Entonces, ¿qué motivó que Moisés renunciara a todo esto? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué motivó este cambio de vida? Y fue radical el cambio de vida. Escúchame, lo que estamos leyendo en este pasaje es que Moisés decide dejar deleites temporales del pecado por ser maltratado con el pueblo de Dios. Él prefirió el maltrato junto con su pueblo. Él dejó los tesoros de los egipcios por un vituperio de Cristo, dice la Escritura, por un rechazo, por una desaprobación. ¿Sabes que como hijos de Dios tenemos que tomar decisiones radicales muchas veces? Aunque eso signifique ir contra una corriente de este mundo que nos mantenga en una lista de desaprobación, nos genere rechazo, generemos la burla ante otras personas, hayan ofensas contra nosotros. Es una decisión. Hay que aprender a lidiar contra el rechazo cuando aceptamos y abrazamos la fe en Cristo. Fíjate lo tentador que es este deleite temporal que nosotros hoy día vemos. Esto que ofrece el pecado. Recuerda que siempre el pecado se embellece por fuera. Viene en un paquete precioso, pero termina con dolor, con amargura, con tristeza, con enfermedad, con muerte. ¿Sabes que los supuestos tesoros del mundo no se comparan con la vida que Cristo da? Para nada. Moisés lo entendió. Moisés lo aplicó. Y él logra esto porque dice al final, él tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. Yo te pregunto, ¿dónde estamos poniendo la mirada el día de hoy? ¿Por qué crecerá tanto la incertidumbre? ¿Estará puesta la mirada en el sueldo, en el trabajo, en la enfermedad, en el examen? Está bien, yo también me preocupo de ser responsable, de hacer las cosas lo mejor posible. Pero nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Nuestra mirada está en el premio. Nuestra mirada está más allá de las dificultades de esta vida. De esa manera podemos escoger bien. Incluso estar dispuesto a renunciar a todo por Cristo. ¿Sabes que esto se complementa con el siguiente? Por la fe. Por la fe se puede dejar el mundo de pecado. Aprendamos eso y decidamos eso. Dejar el mundo de pecado. Fíjate, Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe te hace dejar el mundo de pecado. ¿Ustedes han escuchado la frase? Oye, parece que Juanito Pérez se fue a Egipto. No, a veces le preguntamos a alguien que no lo vemos hace tiempo, no, esa persona no, se anda en Egipto. Bueno, ¿de dónde sale esa frase? ¿Por qué Egipto lo relacionamos con el mundo? Porque Dios lo hace. En su escritura, nosotros vemos un paralelo de principio a fin de Egipto siendo comparado con el mundo de pecado. El mundo de pecado. El mundo, bíblicamente hablando, no estamos hablando del mundo como el globo terráqueo, porque esa es una definición que utiliza la Escritura. También utiliza el mundo como las personas. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí estamos hablando de las personas. Mundo lo usa como el grupo personas del mundo, de la tierra. Pero hay un tercer significado. Y Egipto tiene este significado también, del mundo como, atención esto, el mundo como un sistema de pecado manipulado y hermoseado por Satanás, que no nos deja acercarnos a Dios, que nos acerca al pecado, que nos acerca a los deleites pecaminosos,
que alimenta nuestra carne, nuestros deseos indebidos. El mundo, esta tercera definición en la Escritura del mundo, es este sistema armado por Satanás para mantenernos en pecado. En primera de Juan 2:16 utiliza este término. Fíjate, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabes qué? A eso renunció Moisés. Moisés renunció a Egipto, renunció al mundo de pecado. Él renunció a los deleites temporales del pecado. Renunció a los deseos de la carne. ¿Qué es eso? Los deseos de la carne es todo el pecado que nuestro cuerpo desea. Todos los pecados de la gula, por ejemplo. Aquí tenemos que tener todo cuidado, estamos en cuarentena y lo que más se abre es el refrigerador una y otra vez porque a veces la ansiedad o cualquier cosa nos hace a comer. Tenemos que tener cuidado porque ese es un apetito del cuerpo y el exceso puede llevarnos al pecado. Cuidado con los deseos sexuales también. Ese es un deseo carnal, un deseo del cuerpo. Todas esas cosas son deseos de la carne. Están los deseos de los ojos. A eso también renunció Moisés. Y nosotros deberíamos renunciar también. Renunciar a la avaricia, renunciar a la envidia, renunciar al ego, a los aplausos, renunciar al amor al dinero. Todo esto que es apetitoso frente a nuestra vista. Moisés renunció a la vanagloria de la vida. Títulos, jerarquía, los golpecitos en la espalda, lo hicimos bien. ¿Sabes qué? Cuán importante es no perder nuestra mirada en Dios. La única manera de renunciar a esto, decía ahí, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es eso? ¿No es eso fe? ¿No es poner nuestra mirada en el galardón, en el premio? Ver al invisible, a Dios. Eso nos permite actuar bien. La fe actúa en nuestra vida, alejándonos de lo que nos hace daño. Nos aleja de lo que destruye nuestro cuerpo. No es que Dios quiera ser pesado y duro y molestoso. Dios nos aconseja alejarnos de eso, porque eso trae dolor y sufrimiento en nuestra vida. La fe actúa en nuestra vida evitando pecados que traen dolor y quebrantamiento en nuestro entorno. Y la fe nos hace dejar este sistema maquillado por Satanás. Debemos abrir nuestros ojos espirituales y entender que estamos en un mundo sistémicamente armado por Satanás. Dios está en control, pero Satanás es el príncipe de la potestad del aire. De alguna manera Satanás ha influido en los gobiernos, en las autoridades, en los liderazgos, en los colegios, ha influido en las familias, en los varones, en las mujeres, en los niños, y Satanás logró construir un sistema que nos mantiene lejos de Dios. Por la fe podemos dejar Egipto, el Egipto que nos rodea el día de hoy, el Egipto que está actuando en nuestros días, por la fe. Y también por la fe, y esto me impresiona, por la fe podemos ser limpios de nuestros pecados. Fíjate Hebreos 11:28. Por la fe se celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Escúchame esto. La fe te hace confiar tu propia vida y la vida de tu familia en manos de Dios. ¿Qué podemos hacer frente a esta pandemia? Hacernos el test, cuidarnos, hacer la cuarentena, por supuesto, podemos cuidarnos, pero nosotros debemos ponernos en manos del Señor. Debemos confiar la vida de nuestra familia en manos del Señor. Debemos orar al Señor y pedirle y clamar a Él
el cuidado de nuestras vidas. Y es interesante que justo después de haber mencionado toda la explicación de Egipto, toda la explicación del mundo, los deseos pecaminosos y los deleites temporales y todas estas cosas que ofrece el pecado, es interesante que Dios ahora mencione y hable de un cordero que se sacrifica en la Pascua, que evita la muerte de estos niños, de los primogénitos. En hebreo yo creo que nos deja claro el Señor que podemos tener voluntad para dejar pecados. Podemos tener el deseo de seguir a Cristo y dejar los pecados de lado, dejar los deleites temporales, etcétera, dejar este sistema mundano que muchas veces estamos involucrados, pero nos deja claro que necesitamos ser limpios por la sangre de Cristo para no experimentar esta muerte espiritual, para que la muerte espiritual no nos toque. Por eso aquí se habla de la Pascua, del sacrificio del Cordero, de lo que ellos tuvieron que hacer para librar a los jóvenes y primogénitos de la muerte. ¿Sabe qué? De verdad que nos preocupa mucho lo que está pasando. Estamos orando. Esta semana nomás nosotros orábamos en nuestra reunión como iglesia, orábamos por la salud, por la enfermedad, por los que están contagiados, por los que están sufriendo, por los que están sin trabajo, por los que necesitan salvación. Oramos. Nosotros creemos realmente que la oración puede cubrir a muchos. Pero hoy está abierta la puerta del cielo para poder acercarnos confiadamente al trono de gracia y hallar oportuno socorro, oportuna ayuda de parte de Dios. Hoy necesitamos ponernos en manos del Señor. La vida de estos jóvenes, de estos primogénitos, estaba en riesgo. Incluso la vida de los propios hijos de Moisés. Cuando él iba camino a Egipto a liberar al pueblo, estuvo en riesgo la vida de sus hijos. Y ellos tuvieron que confiar en el Señor. Yo creo que eso es lo que hay que hacer el día de hoy. Confiar en el Señor. ¿Sabes qué? Te voy a resumir lo que hemos leído hasta ahora en otro orden. Lo vamos a hacer de atrás para adelante. Y fíjate en la historia que nos cuenta el Señor. Por la sangre de Cristo pueden ser perdonados nuestros pecados. Eso te permite dejar el mundo de pecado que teníamos. Incluso te ayuda a llegar a renunciar a todo por amor a Cristo, porque priorizamos bien. Y sin duda, esto te va a llevar a tener una familia de fe libre de temores. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Para lograr lo imposible. Dando pasos de fe, aunque el mar se levante frente a ti. ¿Sabes lo que viene ahora último? Por la fe podemos lograr lo imposible. Hebreos 11:29, y así se cierra este capítulo con la vida de Moisés. Por la fe pasaron el Mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe te lleva a poner tu pie en tierra firme y a hacer lo que nunca se ha visto en tu vida. La vida es bella. La vida es bella, querido, cuando la vivimos por fe. La vida es bella, aunque estemos en la condición más horrible, porque vivimos en fe. Esta película a mí me deja que la fe realmente puede cambiarlo todo. Incluso soportar las más duras condiciones. Entonces, si fíjate, esa película deja una enseñanza como esa. Yo me pregunto, ¿cuánto más nuestra fe en Cristo puede lograr? ¿Cuánto más nuestra fe en el Creador del universo? ¿Cuánto más nuestra fe en el Ser Supremo a quien las mismas fuerzas de la naturaleza se someten?
¿Cuánto más se puede lograr, estimados, si nuestra fe la depositamos en quien puede perdonar nuestros pecados y borrarlos para siempre? ¿Cuánto más se logra si nuestra fe está en quien nos quita el temor y nos da vidas de victoria? Queridos, recuerda el día de hoy, necesitamos vivir sin temores. Y la única forma es poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él va a ganar la batalla. Él va a lograr lo imposible. Él, aunque se levante muros de vientos, de tormenta, de problemas alrededor nuestro, Él nos hace pisar tierra firme y nos hace atravesar el problema más grande que podamos tener. Porque estamos poniendo nuestra fe en el Dios vivo. Debemos recordar eso. No te olvides poner tu fe en el Señor el día de hoy. Yo quiero que hoy día oremos juntos y aprendamos de Moisés a poder tener una fe activa, una fe que nos movilice, una fe que nos libre del temor, una fe que nos haga cruzar fronteras y hablar de este amor, de lo que Dios hace en nosotros, de cómo Él nos sostiene, cómo Él nos sustenta, cómo Él nos mantiene en tierra firme, a pesar de que vemos dificultades por todos lados. Este es el tiempo de compartir nuestra fe en Cristo con otros. Oremos a nuestro Dios, ¿ya? Querido Señor, gracias te damos, Padre, porque podemos poner nuestra fe en ti, podemos confiar en ti. Gracias porque tú tienes el poder para protegernos, para sostenernos, Señor, en este tiempo. Tú nos puedes quitar el temor, Señor, y ruego por nuestra iglesia, nuestras familias, por quienes estén mirando, que estén con temores. Señor, líbrales de eso. Y que su fe se active, Padre, que su fe esté puesta en el Señor. Gracias nuevamente por tus cuidados, por tus promesas. Y gracias porque podemos nosotros hoy día dar pasos liberándonos del pecado, saliendo de Egipto, Señor, dejando este mundo de pecado que muchas veces estamos inmersos. Nosotros queremos hacer esto por amor a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido. Que el Señor les bendiga y les siga guardando. Un abrazo.